Platicar más al respecto, le doy la bienvenida y le agradezco estos minutos para Mega Noticias a Florentino Castro López, comisionado de la Junta Directiva de Mejoredu, esta organización que sustituyó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Florentino, qué gusto saludarte, parece que platicamos hace apenas unos días. Así es, Andrés, me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Florentino. Y déjame preguntarte algo que platicábamos precisamente hace algunas semanas cuando hablábamos de estos retos en materia educativa. ¿Qué es lo que nos está quedando pendiente de lo que prometió el presidente de la República de educación gratuita para todos, desde preescolar hasta universidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el saldo del sexenio? Bueno, para revisar el rezago educativo que tenemos en este momento, hay que acudir a tres acontecimientos: la pandemia, la deserción escolar y las evaluaciones 2018 y 2022 de PISA. Me parece que ahí tenemos una aproximación de lo que nos pasó. Las evaluaciones de PISA, la última, la del 2022, nos dice que los niños mexicanos tuvieron puntuaciones abajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Que comparado el 2022 contra lo que había pasado el 2028, y seguramente aquí está uno de los efectos de la pandemia, los niños mexicanos perdieron 14 puntos en matemáticas, 9 puntos en ciencias y 5 puntos en lectura. Y más de 1.200.000 niños que abandonaron la escuela en la pandemia no han regresado a ella. Me parece que estos tres elementos son muy importantes para identificar el tamaño del golpe que significó la pandemia para el sistema educativo mexicano. Que había que decirlo solo por tener una referencia, que no es a México el único país al que le pegó la pandemia, prácticamente le pegó a todos los sistemas educativos del mundo. Sin embargo, esa es nuestra circunstancia, ahí están los niños que no han regresado a clases y ahí están los aprendizajes que hay que recuperar porque los perdimos a partir de este acontecimiento que fue la pandemia. Claro, digamos que ningún gobierno tuvo la culpa de la pandemia, pues le pegó a todo el mundo por igual, pero sí mostró ciertas vulnerabilidades, ¿no? En materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de política pública, pero en materia de salud, pues inclusive cuando estábamos en este tema de la educación a distancia, pues nos dimos cuenta pues que hay miles de escuelas que no tienen computadoras, que no tienen acceso a internet, aún hoy 70% de las escuelas del país, las escuelas públicas, no tienen acceso a internet. Entonces, pues el rezago ahí se mostró. Esas vulnerabilidades no la hemos subsanado, Florentino, y al mismo tiempo se intentó impulsar una reforma educativa que apenas está en proceso de desarrollo. ¿Cómo podemos entender este rezago y al mismo tiempo querer empujar una nueva política? Sí, yo creo que la pandemia nos llevó, al país lo llevó pues a tomar una decisión para ver cómo la enfrentaba. Era un acontecimiento del que teníamos muy poca información y muy poca experiencia, y prácticamente las soluciones de México estuvieron acordes a las soluciones que se tomaron en el mundo entero. Educación a distancia, utilización de las nuevas tecnologías. Nosotros en materia sanitaria tomamos una decisión muy radical: cerrar las escuelas. Podemos analizar la bondad o no de esta medida, pero desde el punto de vista sanitario fue una decisión radical. Y nos llevamos la escuela a la casa y nos encontramos con los problemas adicionales que el país tiene. No todos los niños tenían acceso a las nuevas tecnologías. Los maestros mexicanos no estaban familiarizados con el manejo de las nuevas tecnologías. Y el tema de la educación a distancia pues se enfrentó con estas realidades que el país tiene, y obviamente pues el golpe para un país como el nuestro pues lo acabamos de ver en las cifras
de las evaluaciones del 2018 y 2022. Entonces, tomamos una medida similar a la que tomó en otros países, pero nuestra realidad nos golpea. Nos golpea, no hay equipo de cómputo en todos y los maestros no estaban familiarizados con el manejo de las nuevas tecnologías. No, bueno, y sumémosle el tema de que las propias familias, ¿no? A veces había un solo dispositivo para toda la familia, entonces mamá, papá tenían que trabajar a distancia, los niños y las niñas tenían que tener educación a distancia, y pues era así como que, pues como el control remoto de la tele, Florentino, ¿no? Estarse peleando el dispositivo para conectarse. Sí. Pero está este otro tema en el que Mejoredu ha estado trabajando, que es la evaluación diagnóstica, ¿no? Y este gobierno ha sido particularmente reacio a entrarle a la evaluación de PISA, porque la califica de neoliberal. Y hace apenas unos días el propio Marx Arriaga, el responsable, criticaba y decía que tampoco querían utilizar la evaluación diagnóstica que había diseñado Mejoredu. Y tú le mandabas una respuesta muy interesante, ¿nos la podías compartir? Sí, con gusto. Mira, la gran batalla contra la reforma educativa del sexenio pasado fue el tema de la evaluación. Todo el debate se generó alrededor del tema de la evaluación. Que si perseguía a los profesores, que si tenía este propósito, que si era obligatoria, que si metía en concursos a las escuelas. 50,000 circunstancias, pero hubo una lucha contra la evaluación. Y ha habido una lucha para que en este nuevo sexenio no haya rastro de un modelo de evaluación. Hay sectores en el sistema educativo que están a favor, como es el caso de la persona a la que te referías que hizo declaraciones, que no solamente condena la prueba PISA, sino también condena las evaluaciones que Mejoredu hace. La prueba PISA está vigente en México y eso habría que decirlo. La primera vez por decisión del presidente de la República. En una mañanera discutiéndose si PISA se iba o se quedaba, el presidente dijo se queda y pudo seguir la prueba PISA. Y ahora, por la intervención del Poder Judicial, una organización de la sociedad civil se amparó, logró un amparo y la autoridad judicial ordenó a la SEP aplicar la prueba PISA. Es decir, la prueba PISA está vigente en México, sucederá, la va a llevar a cabo como lo hizo la otra vez el Ceneval. Mejoredu, porque la ley se lo mandató. La ley mandató a Mejoredu a diseñar un sistema de evaluación, diagnóstico fundamentalmente. Es decir, un sistema que nos dijera en qué estado se encontraba la educación en una escuela, en una comunidad, en una región, en un municipio, en un estado. Diagnóstico. Y que esta información diagnóstica resultara útil para que la autoridad educativa en los estados y en la federación tomara las medidas correctivas que la propia evaluación te estaba dando. Bueno, pues hemos hecho un modelo de evaluación, lo hemos trabajado con la Secretaría de Educación Pública, se está aplicando en este momento, no puede ser de otra manera porque la ley nos mandata hacerlo. Mejoredu lo hace porque es decisión de reforma constitucional que votaron prácticamente, salvo el Partido Acción Nacional, todos los partidos representados en el Congreso avalaron, por un lado, la creación de Mejoredu y por otro lado, que Mejoredu tuviera entre sus funciones la función de evaluar. Una evaluación distinta, a lo mejor, a la que pasaba en el pasado. La principal diferencia es que ahora la evaluación es voluntaria. Es decir, pero hemos encontrado una gran aceptación a la evaluación que Mejoredu realiza. Lo hemos encontrado en las autoridades educativas y lo hemos encontrado también en los cuerpos directivos de los estados y lo hemos encontrado en los maestros. Ha podido Mejoredu avanzar y, bueno, sigue habiendo un debate sobre, por ejemplo, si esta es una evaluación neoliberal y cosas por el estilo. Es decir,
Yo cuando he defendido a Mejor Edu y me he dado a esta tarea, junto con todos los que estamos en Mejor Edu, estamos dando una batalla para que Mejor Edu sobreviva, porque el país necesita un organismo como este, que le vaya tomando la temperatura al sistema educativo y que nos vaya diciendo dónde hay que tomar medidas correctivas y dónde hay que avanzar en lo que estamos en positivo. Estamos a favor de que Mejor Edu se quede y hemos estado dando esta batalla y la seguiremos dando, porque el país no puede renunciar a hacer esto. Si México renuncia a tener un instrumento propio, el Estado mexicano, para evaluar su educación, la van a evaluar los organismos internacionales y la van a evaluar organismos privados, y entonces vamos a estar en manos de un montón de evaluaciones que lo que van a hacer es no mandar información adecuada para que el Estado pueda tomar medidas correctivas donde haya que tomarlas, que es la razón fundamental de tener información a través de una evaluación. Entonces, hoy tenemos buenas noticias, todo se nos hace buenas noticias hoy en Mejor Edu, pero nos hemos enterado que al menos no está el tema de los órganos autónomos, entre los que estamos incluidos nosotros, sin ser órgano autónomo. Nosotros no podemos ser acusados de neoliberales. Nacimos en esta administración, nacimos con esta reforma educativa. La reforma educativa la impulsó el gobierno del presidente. Entonces, difícilmente podemos ser un organismo neoliberal y mucho menos sus productos. Sí, así que me parece que calificarlos así no es muy inteligente. Entonces vamos a seguir dando esta batalla, y la buena noticia es que en la semana se informó a la opinión pública de que no estaba en la agenda todavía la discusión sobre la desaparición de los órganos autónomos. Donde estamos nosotros seguiremos insistiendo para la Secretaría de Educación Pública, para que la nueva presidenta, para que quienes tengan que tomar la decisión, para los señores diputados y los señores senadores, de decirles que Mejor Edu es el último reducto que tiene el Estado mexicano para evaluar su sistema educativo. Si me permites, Florentino, vamos rápidamente a una pausa. Solamente 2 minutos le pido a usted que se quede en sintonía de Mega Noticias. Vamos y regresamos pronto. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Porque ya no lo despedí yo al aire, ¿no? Lo escucho. ¿Ya me voy? Hola, Florentino, gracias, Florentino, gusto saludarte y ahí platicamos más adelante. Claro, Andrés, un abrazo. Igualmente.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Gracias por continuar en Mega Noticias. Y bueno, estábamos platicando que México enfrenta un problema en el rezago educativo que le va a heredar a la próxima administración. Oye, ¿quién fue el primer presidente de México? No sé, no me acuerdo. Ah, el que tú creas. ¿Listo? ¿Cuántos años tiene un lustro? ¿1000 años? No me parece que este chico sea muy listo. Parece de risa, pero es una triste realidad. Estos jóvenes de secundaria son parte del grave rezago educativo que hereda el gobierno que concluye. De 2018 a 2022, México perdió varias posiciones en el aprendizaje básico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos considera que el atraso en los conocimientos es de 2 años. Antes de la pandemia, el aprendizaje promedio era de tercero de secundaria. Hoy es de primero. Yo no diría que son 2 años, yo diría que son bastante más. Son jóvenes que desafortunadamente el sistema educativo no les permitió desarrollar habilidades básicas, comprensión lectora y matemáticas. A esta falta de conocimiento se suman 27 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer o escribir, o bien que no concluyeron la primaria o la secundaria. Tampoco se frenó la deserción de 1 millón de estudiantes cada año. En México, 34.8 millones de menores entre 3 y 18 años que deberían asistir a educación obligatoria, 6.4 millones no asisten. Las razones son muchas. El problema de fondo es que este gobierno que termina nunca tuvo como prioridad la educación, nunca hubo un proyecto educativo completo y más bien se desmantelaron una serie de activos muy importantes del sistema educativo que podrían haber apuntalado a la mejora de la calidad de la educación. El reto también será enorme porque si bien hay rezago, también hay talento. El definir una política educativa, el definir hacia qué rumbo vamos, si se va a seguir con una ideologización, por ejemplo, en el tema de los materiales, si se va a volver a introducir la evaluación o no, pues son muchas definiciones que se tienen que tomar. 542 por 8, ya. 4.336. 4.336. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y vamos a seguir debatiendo sobre este tema de la educación y el rezago educativo y le doy la bienvenida a Mega Noticias a Eduardo Campos, analista, también al doctor Alberto Sebastián Barragán, profesor normalista, y Óscar Hernández Razo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Señores, muchas gracias, bienvenidos. Y déjenme hacer una primera pregunta. A ver, 12% de las escuelas no tienen electricidad, 25% de las escuelas no tienen agua potable, 20% de las escuelas no tienen lavamanos y hay 6,000 planteles públicos en México sin sanitarios. ¿Esto cómo impacta la calidad de la educación? Empiezo contigo, Alberto Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Quiero dejar un tema en claro que las dificultades de la educación que ha tenido por muchas décadas no se pueden resolver por una reforma educativa. Efectivamente, este sexenio que terminamos lo estamos culminando con un proceso que nos permite salir de la pandemia, que agudiza las dificultades que tenemos y de alguna manera estas cifras efectivamente son desalentadoras. Es muy lamentable que no haya una articulación entre los 3 niveles de gobierno, entre la sociedad civil, para poderle darle salida y servicios necesarios para los niños, porque es indispensable que lo tengan para el logro de los aprendizajes. La infraestructura es una condición sin la cual no puede desarrollarse aprendizajes para los niños. Pero me regreso a la idea de que son cualidades del sistema educativo que no estaban resueltas desde antes de una reforma curricular o de este sexenio. Entonces, hay permanencias por décadas que se tienen que atender y tendremos que empezar a perfilar un análisis más completo en ese sentido para hablar del rezago educativo. Óscar Hernández, ¿qué tanto nos afecta este problema de la falta de infraestructura en los planteles públicos del país?
Sí, hola, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, la falta de condiciones básicas en la educación en las escuelas de nuestro país, pues es un factor determinante, ¿no? Si queremos pensar en transformar y en mejorar las prácticas educativas y los aprendizajes. Entonces, el que persistan estas condiciones, pues es sin duda uno de los aspectos clave que tendrían que atenderse. Quizá únicamente me gustaría señalar que estas cifras habría que revisar en qué contextos y en qué situaciones se presentan con mayor gravedad la carencia de entornos de condiciones básicas en cuanto a la infraestructura, ¿no? Creo que eso puede ayudar también a diseñar acciones enfocadas en mejorar las condiciones en función de los contextos en donde se están presentando con mayor gravedad estas situaciones, ¿no? Sí, que claro, fundamentalmente se da en las zonas más pobres del país y particularmente en las comunidades indígenas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Sonora, de Chihuahua. Ahí es donde hay mayor carencia de infraestructura educativa. Eduardo, ¿cómo nos pega esto cuando queremos avanzar y pues tratar de recuperar lo que se perdió en el mundo, pero en el caso particular en México por la pandemia de COVID-19? Andrés, ¿cómo estás? Buena tarde a ti y a todo el auditorio y a mis compañeros de mesa. Andrés, yo creo que tenemos que entender que la realidad que vive en este momento nuestro país es el reflejo, es el resultado de la desatención al sistema público de educación que ha vivido México en las últimas décadas. No es solamente una cuestión de este gobierno que está por terminar, sino que tenemos que remitirnos a lo que se hizo en la administración de Peña Nieto y en la que se han venido haciendo con anterioridad. Y nada más déjame darte un dato. ¿Qué seriedad podemos creer que tiene el sistema educativo nacional que está terminando en esta administración? Cuando vimos, por ejemplo, que pasaron 3 secretarios de educación, cada uno de ellos, en teoría, dándole continuidad al programa nacional educativo que implementó este gobierno. Pero vemos que la narrativa fue sin duda muy buena. Sin embargo, los resultados tú los estás dando en este momento. Hemos visto cómo las escuelas no lograron reconvertirse, reinventarse a raíz de la grave crisis del COVID, de la enfermedad que tuvimos, esta pandemia a nivel mundial. En México nos afectó porque no hemos logrado que los alumnos que dejaron la escuela hayan regresado, y en mucho se debe precisamente por esta falta de un programa público en el sector educativo. Hace unos minutos platicaba aquí en este mismo espacio con Florentino Castro, que es integrante de la directiva, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y platicábamos sobre esta situación coyuntural de que veníamos saliendo de la pandemia cuando se empezó a impulsar una reforma educativa, la nueva escuela mexicana. ¿Qué tanto se ha podido consolidar la nueva escuela mexicana en lo que va de la administración? Y ahora déjame empezar al revés y empezar contigo, Eduardo. Mira, yo creo que no podemos estar reinventando el sistema educativo nacional cada sexenio. Y no podemos a la mitad del camino volver, perdón que utilice un lugar común, estar cambiando de caballo para ver qué se nos ocurre. La realidad es que, por ejemplo, hoy la OCDE nos tiene de los 37 países más destacados en el nivel de educación a nivel mundial, México ocupa el lugar 35. Entonces, no es más allá, no es solamente lo que diga el presidente o los secretarios de educación. Ya no podemos dejar fuera a México del contexto mundial. El sistema educativo en México tiene que jugar y ser parte fundamental de una globalización que estamos viviendo. No hacerlo, pues nos lleva a esto, escuelas técnicas que, por ejemplo, no tienen, bien lo mencionabas, agua, pero no tienen ni siquiera el sistema de televisión, no hay internet. Entonces, ¿cómo podemos pensar en este tipo de escuelas? Hay maestros que todavía enfrentan multinivel, que tienen 2, 3, 4 o hasta 5 distintos grados.
educativos, en escuelas donde no hay bancas, donde no hay techos, donde no están los servicios básicos y donde los niños tienen que a veces invertir 2 horas en poder llegar a estas escuelas. No podemos avanzar como país cuando estas realidades desde origen no han sido atacadas, Andrés. Gracias. Oscar, ¿cómo va? ¿Cómo ves tú la evolución de la nueva escuela mexicana? Lleva poco tiempo y tardará varios años en evaluarse, ¿no? Sí, así es. Pues en términos reales, bueno, la implementación del modelo de la nueva escuela mexicana comenzó pues apenas el ciclo escolar anterior. Entonces, creo que es muy pronto para hablar de que se tiene ya algún nivel de consolidación. Además, bueno, pues las condiciones en las cuales se implementó, por decirlo de alguna manera, fueron como muy apresuradas, ¿no? Yo creo que respondía a un plan que se había diseñado desde el inicio del gobierno, pero en la pandemia, bueno, pues trastocó muchísimas cosas, ¿no? Por otro lado, quisiera referirme a la cuestión de la consolidación de la nueva escuela mexicana un poco más como en términos pedagógicos, ¿no? Creo que representa sin duda un cambio que puede ser un cambio muy profundo, o sea, tiene las condiciones para representar un cambio profundo, no lo estamos viviendo todavía, pero por lo mismo, por la misma situación, creo que va a requerir bastante tiempo y continuidad, ¿no? En la consolidación pues a nivel gubernamental de este nuevo modelo educativo, ¿no? Se trata pues de pasar en términos generales, digamos, de un enfoque centrado en el aprendizaje de contenidos, de materias, de asignaturas, que muchas veces, en las cuales muchas veces no existía como articulación en las prácticas pedagógicas, a un enfoque centrado en sí abordar los contenidos, pero a partir del planteamiento de proyectos integradores que atiendan pues problemáticas, situaciones, problemas en los contextos locales de las escuelas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es un cambio profundo, y su consolidación, pues bueno, creo que dependerá de la continuidad que se le pueda dar al modelo. Y pues creo que al momento creo que pues no ha habido alguna señal que indique que no va a haber continuidad, ¿no? Sino que va a haber continuidad. Veamos de qué manera se da esta, pero por la magnitud del cambio que implica, pues bueno, va a ser algo que va a llevar tiempo, ¿no? Sí, claro, a mí me llama mucho la atención la nueva escuela mexicana, porque yo estudié en la UAM, en Xochimilco, bajo el sistema modular, entonces, y veo muchas similitudes y creo que puede funcionar muy bien. Pero, doctor Alberto Sebastián, ¿cómo va esa implementación? Tú como profesor normalista, ¿cómo ves este proceso de adaptación al nuevo modelo de enseñanza en México? Bien, creo que es importante el ejemplo de la UAM Xochimilco, porque una característica que tiene es su planta docente de tiempo completo, que ha sido una condición necesaria para que se lleve a cabo el esquema modular. Efectivamente, la nueva escuela mexicana tiene una aspiración muy interesante, de mucho alcance, pero no es tan fácil lograr visibilizar resultados en este corto plazo por muchas cosas. Primero, porque esta nueva normalidad que debimos de haber construido saliendo de la pandemia ha estado carente de diagnósticos de los resultados y de procesos de nivelación académica para que podamos estar implementando un nuevo plan de estudios. La nueva escuela mexicana es un planteamiento teórico muy sólido. Me parece que los ejemplos que hay en otros países donde se han trazado de otra denominación, nueva escuela colombiana, escuela activa, como se han denominado las metodologías sociocríticas, han tenido un alcance importante. Yo considero que en este momento este sexenio fue muy accidentado en términos de la operación de la política educativa. Me parece que es una herramienta fundamental para empezar a trazar un nuevo esquema de sociedad. Los maestros y las escuelas normales formando maestros que están fundando nuevas líneas de la sociedad.
no solamente es la atención de un nuevo contenido educativo, o que ahora se ha convertido en una línea transdisciplinar, sino estamos buscando una nueva forma de formar a ciudadanos, unas nuevas prioridades para la educación en México, y es posible desde la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo que hace falta? Una implementación suficiente. Aquí es indispensable ver a muchos maestros que están desatendidos, que les llega el plan de estudios en PDF, que los materiales el Consejo Técnico los tienen que imprimir ellos. Falta una política de implementación para que la nueva escuela mexicana, como cualquier otro modelo educativo, como cualquier otro esquema curricular, se estén aplicando con suficiencia y tenga el alcance que promete. Y ahora quiero cerrar esta intervención con una comparación, una analogía un poco forzada, pero es como si tenemos un grupo de trabajadores que lo hacen todo con asadón, con pala y con pico, y de repente llega la implementación, que es una pala mecánica, pero no la enseñan a manejar. Entonces cuesta mucho, pero tampoco tiene sentido que esté la pala mecánica si no se ha habilitado a los operadores, a los campesinos, a los que conocen la tierra, a los que están haciendo el trabajo que estamos implementando. De alguna manera es eso. Yo considero que un grave vacío es la implementación, y se están quedando de lado los maestros en la habilitación sobre la nueva escuela mexicana. Así es, estamos platicando sobre el impacto del rezago educativo, qué nos falta, cómo empujar la nueva escuela mexicana. Si me lo permiten, señores, vamos rápidamente a hacer un corte. Nos tardamos 2 minutos, a usted le pido permanezca en sintonía de Mega Noticias. Ya regresamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Seguimos a debate, gracias por continuar en Mega Noticias. Estamos platicando con Eduardo Campos, con Alberto Sebastián y Óscar Hernández sobre el rezago educativo. Y ibas a decir algo, Eduardo, antes del corte, si no tuve una mala impresión. Así es, Andrés. Mira, nada más refiriéndome a algo muy sencillo. Más allá de los discursos que sin duda suenan muy bien, Óscar nos daba una referencia de ellos, Alberto también lo hacía. La realidad se impone y la realidad es en la pieza que acabas de mostrar antes de que empezara esta mesa. Hoy nos estamos enfrentando a un rezago educativo que es sin duda resultado de gobiernos anteriores y en particular de donde se han tratado de implementar cambios, pero son cambios que se anuncia primero cuál va a ser el gran modelo y ya que se implementa se empiezan a ajustar las realidades. Y eso nos ha llevado a que tenemos ya atrasos importantes en lectura, matemáticas, comprensión de lectura. Entonces, no podemos estar inventando, y hacía referencia hace un momento Andrés, simplemente en el gobierno de López Obrador, 3 secretarios de Educación. Delfina Gómez tenía lo suyo, y primero Leticia Ramírez, que solamente vino a cerrar la administración, Delfina Gómez, que siendo maestra se esperaba mucho de ella y no lo mostró, y Esteban Moctezuma, un hombre que estuvo ya en Secretaría de Educación Pública en la época en que Zedillo fue secretario precisamente, pero tampoco dio el ancho, y aquí están los resultados. Hoy estamos hasta luchando para saber si participamos o no en la calificación, por ejemplo, de PISA. Ahora, pero hay un tema que parece ser que no estamos discutiendo lo suficiente o no lo estamos dimensionando. El mayor rezago educativo y sobre todo el mayor abandono de las aulas es en la educación media superior. Es decir, en el bachillerato es cuando más jóvenes están abandonando la escuela. No sabemos por qué necesariamente, si porque se aburren, porque no les gusta, porque no les convence, porque se van a trabajar por obligación y necesidad, porque los recluta el crimen organizado. Pero esto nos está abriendo una brecha que puede llamar mucho la atención, porque estamos castigando a las futuras generaciones en las universidades, que además no estamos formando profesionistas para el mercado laboral. Una encuesta de la Coparmex decía que les costaba, que su mayor preocupación era encontrar el perfil profesional adecuado para el puesto adecuado, y una investigación, una encuesta que hizo la Universidad del Valle de México con su propio estudiantado, la mayor preocupación de los jóvenes estudiantes de licenciatura es encontrar empleo y ganar un buen salario. ¿Cómo nos está impactando este tema, señores? A ver, mi querido Óscar, ¿cómo ves este tema de la educación y los jóvenes? Sí, gracias, Andrés. Pues efectivamente, yo creo que el gran tema en este sexenio que está terminando y para el que viene es el tema de la educación media superior, ¿no? Tenemos ahí una situación donde, digamos, en la educación básica, pues tenemos ya tasas de cobertura cercanas pues al 100%, ¿no? Sobre todo en educación secundaria, y viene ahora el tema de la educación media superior. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Por una parte, tener la oferta suficiente para atender la demanda, ¿no?, que viene, y por otra, pues justo lo que tú comentabas hace un momento, ¿no?, crear la política, ¿no?, necesaria para mantener al estudiantado en este nivel educativo, ¿no? Es decir, efectivamente el problema de la deserción, del abandono escolar en educación media superior ha sido todo un tema. En este sexenio, los programas de becas pues han tenido un impacto positivo en detener la deserción escolar, ¿no? Aumentar un poco la retención escolar en educación media superior, pero aún así